El millonario regresó antes de lo previsto y empujó la puerta de la cocina. Lo que vio lo dejó sin aliento. Allí, en el suelo frío, su pequeña Valeria temblaba abrazando un trozo de pan duro. Sus manos pequeñas estaban llenas de migas, sus ojos rojos de tanto llorar. En la mesa, el banquete rebosaba de comida, mientras la voz cortante de la madrastra resonaba en el aire. «Siéntate en el suelo. Ahí es tu lugar». La niña bajó la cabeza, incapaz de contener las lágrimas, hasta que al levantar la vista, encontró la mirada incrédula de su padre en el umbral, y todo cambió para siempre. Antes de comenzar, dime a qué hora. ¿Y desde qué país estás viendo esta historia? Don Javier había pasado demasiados años solo después de la muerte de su esposa. En su rostro cansado se reflejaba el peso de la soledad, aunque en el fondo de su corazón aún ardía un deseo: darle a su hija Valeria la oportunidad de vivir en un hogar completo. Fue entonces cuando apareció doña Beatriz, una mujer elegante que, con su porte distinguido y sus palabras suaves, parecía la respuesta a tantas plegarias silenciosas. Salamanca, con sus cielos de otoño teñidos de dorado y las calles impregnadas del aroma de castañas asadas, se convirtió en el escenario de una nueva etapa para la familia. La casa, amplia y luminosa, había sido renovada para simbolizar ese nuevo comienzo. En la cocina moderna, con azulejos claros que reflejaban la luz cálida de las lámparas, se celebró la primera cena juntos. Don Javier, vestido con traje azul oscuro, se sentía rejuvenecido. Había pasado la tarde en el trabajo, pero esa noche regresaba temprano para disfrutar de la compañía de los suyos. Valeria, con su vestido sencillo color crema, miraba con timidez la mesa puesta con pan recién horneado, una botella de vino tinto y platos humeantes de guiso casero. A su lado, Mateo, el hijo de Beatriz, jugaba con un cochecito mientras esperaba a que sirvieran la comida. Beatriz se movía por la cocina con destreza, colocando cuidadosamente los platos frente a cada uno. Su sonrisa parecía iluminarlo todo, aunque había algo en su mirada que se escapaba a los ojos distraídos de Javier. Cuando sirvió a Mateo, le acarició el cabello con ternura y le guiñó un ojo. Luego colocó el plato de Valeria frente a ella, sin dedicarle una sola palabra. La niña, consciente de cada detalle, apretó entre sus manos un pequeño retrato de su madre fallecida, que había escondido bajo la mesa. No dijo nada, solo respiró hondo mientras intentaba convencerse de que, tal vez, las cosas mejorarían con el tiempo. La conversación en la mesa giraba en torno a los planes de futuro. Javier hablaba con entusiasmo de cómo Valeria tendría ahora a alguien que la cuidara cuando él no estuviera, y de cómo Mateo y ella podrían crecer como hermanos. Beatriz asentía, levantando la copa de vino con una sonrisa impecable. La escena, a simple vista, era la de una familia feliz, reunida alrededor de una comida típica española: pan crujiente, queso manchego y un estofado de ternera que impregnaba el aire con su aroma. Ips. Afuera, las campanas de una iglesia cercana marcaban las 9 de la noche, recordando que en España las cenas tardías eran parte de la rutina diaria. Valeria apenas probó bocado. Sus ojos se movían entre el gesto cariñoso de Beatriz hacia Mateo y la indiferencia con la que la trataba a ella. No era un rechazo abierto, más bien una ausencia sutil de afecto que calaba como agua fría. Javier, en su ilusión, no se dio cuenta de esos pequeños matices. Brindó por la nueva familia, convencido de que había tomado la mejor decisión. Beatriz levantó su copa. Mateo sonrió con los labios manchados de salsa, y Valeria, en silencio, mordisqueó el pan intentando tragarse también el nudo que se formaba en su garganta. Cuando terminaron, Javier se levantó satisfecho, hablando de sus compromisos de trabajo y de lo contento que estaba de ver a todos juntos. Beatriz le sonrió, recogiendo los platos con delicadeza, y Mateo salió corriendo hacia el salón con su cochecito.
Valeria permaneció sentada unos segundos más, mirando cómo el retrato de su madre se asomaba entre sus dedos. Sus labios temblaban, pero nadie en la habitación pareció notarlo. Guardó la foto en el bolsillo de su vestido, como si quisiera esconder también sus temores. La casa se fue apagando poco a poco. En la calle, el murmullo lejano de una guitarra flamenca llegaba desde un bar del barrio, mezclándose con el aroma de café recién hecho que escapaba de las ventanas de un café cercano. Salamanca seguía viva, pero dentro de la casa la calma era engañosa. Javier se acostó convencido de que todo marchaba bien. Beatriz se miró al espejo satisfecha de su papel, y Mateo cayó rendido en la cama después de jugar. Solo Valeria permaneció despierta, abrazada al retrato de su madre bajo las sábanas. Esa noche, mientras los adultos dormían tranquilos, Valeria susurró al retrato de su madre: «Mamá, algo no me gusta aquí». La mañana en Salamanca amaneció fría, con una neblina ligera que cubría los tejados y hacía que las calles parecieran envueltas en algodón. Dentro de la casa, la cocina se llenaba de la tenue luz del amanecer. El reloj de pared marcaba las 7:30, la hora en que los niños debían prepararse para el colegio. El olor a café recién hecho flotaba en el ambiente, mientras doña Beatriz abría los armarios con un gesto rápido, sacando pan y mermelada para Mateo. Valeria estaba sentada en una silla alta, todavía con el uniforme escolar puesto, falda azul marino, y un jersey que le quedaba un poco grande, heredado del año anterior. Sus ojos, soñolientos, buscaban un gesto amable en el rostro de su madrastra. Pero lo que encontró fue impaciencia. Beatriz colocó frente a Mateo un vaso de leche tibia y unas tostadas doradas con mantequilla y mermelada de fresa. El niño sonrió satisfecho, mordiendo el pan crujiente mientras su madre lo acariciaba con ternura. Cuando llegó el turno de Valeria, Beatriz solo dejó caer un trozo de pan duro en su plato, el mismo que había sobrado de la cena de la víspera. La niña lo miró en silencio, intentando no levantar sospechas, y luego preguntó con voz tímida: ¿podría tener un poco de leche también? Beatriz se giró bruscamente, con una sonrisa helada. «Come y calla». «Que no tenemos tiempo», respondió en tono seco, como si las palabras fueran cuchillos. Valeria bajó la mirada. Sus manos pequeñas rompieron el pan con dificultad, y al llevarlo a la boca, sintió cómo las migas secas se le pegaban en la lengua. No había leche que la suavizara, solo sus lágrimas, que trataba de ocultar mientras escuchaba el ruido de la cuchara de Mateo golpeando el vaso de cristal. La escena parecía cotidiana, pero en el corazón de la niña crecía un vacío cada vez más difícil de llenar. El retrato de su madre, guardado en la mochila escolar, era su único consuelo. Cada bocado de pan duro se mezclaba con la nostalgia de los desayunos pasados, cuando su madre le preparaba chocolate caliente con churros los domingos por la mañana. Beatriz, impaciente, miró el reloj y apuró a los niños. «Vamos, que llegaréis tarde». «Mateo, termina rápido». «Tú, Valeria, no te entretengas». Valeria asintió en silencio, mientras Mateo reía con la boca manchada de mermelada. La injusticia estaba ahí, evidente, pero solo los ojos inocentes de la niña la sentían como un peso insoportable. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió la tensión. Era el vecino del piso de arriba, que bajaba la escalera con prisa. A través de la puerta entreabierta, escuchó el tono áspero de Beatriz y frunció el ceño. No quiso intervenir en ese momento, pero aquella imagen se le quedó grabada. Sabía que más pronto que tarde sería testigo de algo que no podía callar. En la calle, el aire helado de noviembre golpeó el rostro de Valeria al salir rumbo al colegio. Salamanca despertaba lentamente. Los cafés de la plaza abrían sus puertas, dejando escapar el aroma a croissants y café con leche, mientras los transeúntes se saludaban con un «buenos días», acompañado de una leve inclinación de cabeza. Los coches pasaban despacio por las calles estrechas,
y los estudiantes con mochilas se agolpaban en las esquinas esperando al autobús escolar. Valeria caminaba con pasos pequeños, sujetando fuerte la correa de su mochila. Dentro, escondía el retrato de su madre, como un secreto que la protegía del frío y de la indiferencia de Beatriz. En el colegio nadie sabía la verdad. A veces, sus compañeros la veían comer sola en el recreo, y pensaban que era tímida. Nadie imaginaba que detrás de esa soledad había un hogar donde la sonrisa se le negaba cada día. Beatriz, en cambio, caminaba erguida a su lado, conversando animadamente con otra madre del vecindario, sin prestar atención al rostro entristecido de la niña. Para los demás, era la imagen de una mujer elegante que cuidaba de 2 hijos. Nadie veía la diferencia invisible que separaba a Valeria de Mateo, como si un muro frío hubiera sido levantado dentro de la misma casa. Al llegar al colegio, Mateo corrió alegremente hacia la entrada, saludando a sus amigos. Beatriz le dio un beso en la frente. Valeria, en cambio, recibió solo una mirada rápida y un gesto con la mano. La niña suspiró, deseando que algún día su padre pudiera observar lo que en realidad ocurría. La mañana transcurrió entre clases y recreos, hasta que volvió a casa por la tarde. Y esa noche, cuando se sentó en la mesa con la familia, recordó el pan duro de la mañana y el vaso de leche que nunca tuvo. Guardó silencio, pero en su interior una pequeña chispa de tristeza se encendía más fuerte cada día. Desde la puerta entreabierta, un vecino escucha el tono áspero de Beatriz y frunce el ceño. La lluvia caía con constancia aquella tarde de sábado, golpeando los cristales de la cocina con un sonido monótono que llenaba el ambiente de melancolía. Dentro de la casa, el calor del guiso burbujeando en la olla parecía contradecir el frío húmedo que se colaba por las rendijas. Doña Beatriz se movía con agilidad, colocando sobre la mesa platos humeantes de croquetas, un jamón ibérico cortado en finas lonchas y una sopa caliente que desprendía aroma a caldo de pollo con hierbas. Todo estaba dispuesto con esmero para Mateo, que esperaba ansioso en la mesa con una sonrisa de satisfacción. Valeria, sentada en una esquina, observaba con esperanza que también tendría su lugar en aquella mesa rebosante de sabores. Llevaba toda la mañana ayudando a recoger la casa. Dobló ropa, barrió el salón y acomodó los cojines en el sofá, obedeciendo en silencio las órdenes de Beatriz. Soñaba con que ese esfuerzo le valiera un gesto de reconocimiento, aunque fuera un simple gracias. Cuando la comida estuvo lista, Beatriz sirvió un plato abundante a Mateo, que hundió la cuchara en la sopa y aspiró el vapor con deleite. Después le puso un segundo plato lleno de croquetas doradas, animándole con una sonrisa orgullosa. «Come, hijo, que así crecerás fuerte». El turno de Valeria fue distinto. Beatriz dejó frente a ella un pequeño cuenco con sobras del día anterior. Un poco de arroz apelmazado y frío. El contraste era imposible de ignorar. Valeria intentó mantener la calma, pero sus ojos se desviaban hacia la sopa y las croquetas que olían a gloria. Mateo, entre bocados, miró de reojo a su hermana. Aunque estaba acostumbrado a recibir la mejor parte, en su rostro apareció un leve gesto de incomodidad. No dijo nada, solo bajó la cabeza, como si intuyera que había algo injusto en esa diferencia. Valeria apretó los labios y tomó una cucharada de arroz, que sabía a nada. En su regazo, casi oculto bajo la mesa, sostenía el retrato de su madre. Era su manera de resistir, de recordarse que alguna vez alguien la trató con cariño. El olor a guiso la envolvía como una burla silenciosa. El sonido de la lluvia en las ventanas acompañaba el silencio de la niña. Cada vez que levantaba la vista, se encontraba con la mirada fría de Beatriz, y cada vez que volvía a bajar la cabeza, una lágrima se deslizaba por su mejilla y caía sobre la foto. Beatriz, notando aquella mirada furtiva hacia la mesa llena, soltó una frase dura que cortó el aire. «No seas envidiosa, Valeria. Agradece lo que tienes».
La niña no respondió. Bajó la cabeza y apretó el retrato contra su pecho, como si su madre desde la fotografía pudiera darle la fuerza que tanto necesitaba. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, don Javier estaba en un viaje corto de negocios. En su mente, pensaba que su hija estaría protegida y querida, sin imaginar que cada minuto de su ausencia se convertía en un peso insoportable para Valeria. La tarde se fue apagando y la lluvia no cesaba. Mateo, satisfecho después de comer, se marchó al salón a ver dibujos animados. Beatriz recogió la mesa sin dirigirle una palabra a la niña, que seguía frente a su cuenco vacío. Valeria subió a su habitación con paso lento, el retrato en una mano y su cuaderno en la otra. Se sentó junto a la ventana empañada por la humedad y abrió el cuaderno. Con letra temblorosa escribió: «Papá no lo sabe, pero yo ya no soy parte de esta familia». Esa noche, Valeria escribió en su cuaderno: «Papá no lo sabe, pero yo ya no soy parte de esta familia». El jueves caía con un aire pesado sobre Salamanca. Las nubes bajas cubrían la ciudad, y el viento arrastraba hojas secas por las aceras empedradas. Don Javier caminaba con paso decidido hacia su casa. Era poco común que regresara tan temprano, pero había terminado una reunión antes de lo previsto, y pensó que sería una buena oportunidad para sorprender a su familia. El maletín le pesaba menos de lo habitual, como si el presentimiento de ver sonreír a sus hijos le quitara parte del cansancio acumulado. Al entrar en el portal, el olor a comida casera le llegó desde los pisos. Ese aroma de asado con hierbas que tanto le recordaba a su infancia en casa de sus abuelos. Subió las escaleras con una sonrisa en los labios, sin imaginar que al abrir la puerta de su hogar todo cambiaría para siempre. Giró la llave con suavidad y empujó la puerta. Pero en lugar de escuchar el bullicio habitual, encontró un silencio extraño. El televisor encendido en el salón dejaba escapar las risas de los dibujos animados. Mateo estaba allí, sentado en el sofá con el mando en la mano, ajeno a todo lo que sucedía en la cocina. Escapar las risas de los dibujos. Animado. Don Javier dejó el maletín en el perchero y avanzó por el pasillo. Fue entonces cuando percibió un sonido distinto, un sollozo apagado, casi un susurro, que provenía de la cocina. Su corazón dio un vuelco, empujó la puerta con cuidado y la escena lo dejó paralizado. La mesa estaba llena de platos rebosantes. Asado dorado, pan fresco recién cortado, una ensalada colorida y vino tinto en copas que brillaban bajo la luz cálida de la lámpara. Doña Beatriz ocupaba la cabecera de la mesa con porte elegante, charlando con Mateo, que acababa de sentarse para acompañarla a cenar. La atmósfera parecía la de un cuadro perfecto de familia, hasta que sus ojos se desviaron hacia un rincón. En el suelo, junto a la alacena, estaba Valeria, encogida, con un trozo de pan duro entre las manos. Su vestido claro tenía manchas de migas, y sus mejillas estaban húmedas de lágrimas. Masticaba despacio, intentando tragar el nudo en la garganta, mientras las sombras de la lámpara dibujaban su fragilidad en las baldosas frías. El maletín que Javier aún sostenía en la mano resbaló y cayó con un golpe seco que retumbó en toda la estancia. Beatriz levantó la cabeza sobresaltada y forzó una sonrisa nerviosa. «Cariño, no te esperaba tan pronto», dijo, fingiendo sorpresa. Javier no respondió. Sus ojos estaban fijos en su hija, que levantó la vista con miedo. Con voz temblorosa, casi un hilo de aire, Valeria murmuró: «Papá, tengo hambre». El tiempo se detuvo. Javier sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Había trabajado día y noche pensando que su hija estaría cuidada, protegida, y ahora la veía ahí, en el suelo, como una extraña en su propia casa. Su respiración se volvió agitada. Cada detalle de la escena era una bofetada. El mantel impecable, el banquete servido, la copa de vino frente a Beatriz, y la niña con un mendrugo de pan. «No es lo que parece»,
balbuceó Beatriz, poniéndose de pie de inmediato. Solo estaba enseñándole disciplina. Javier, ya sabes cómo son los niños. Pero sus palabras no encontraban espacio en el aire. El llanto contenido de Valeria lo llenaba todo. Ahogaba cualquier excusa. Mateo, confundido, miraba a su hermana y luego a su madre, incapaz de comprender del todo, pero inquieto ante el contraste brutal entre los platos de la mesa y el pedazo de pan seco en las manos de la niña. Javier avanzó lentamente, con el rostro desencajado. Quiso hablar, pero la voz se le quebró. Se inclinó hacia Valeria, acarició su cabello mojado de lágrimas y la levantó con cuidado. La niña se aferró a su cuello, como si temiera que la dejaran caer de nuevo en el olvido. El silencio pesó más que los gritos. Javier comprendió que algo imperdonable había ocurrido bajo su propio techo. La casa entera parecía contener la respiración. El golpe del maletín en el suelo aún resonaba en los oídos de todos. Don Javier, con el rostro desencajado, dio un paso hacia la mesa, sus ojos oscilando entre la abundancia del banquete y la figura encogida de su hija en el suelo. Valeria seguía abrazando el trozo de pan duro como si fuera lo único que la sostenía en pie. ¿Cómo pudiste tratar así a mi hija? La voz de Javier temblaba de indignación, pero también de dolor. Beatriz se incorporó de inmediato, intentando recuperar la compostura. Se alisó el vestido rojo y levantó la barbilla. «Estás exagerando», Javier dijo con frialdad. «Quería enseñarle disciplina, que no creciera mimada. No es nada grave». Las palabras cayeron como piedras en el corazón del hombre. Avanzó hasta levantar a Valeria en brazos. La niña escondió el rostro en su hombro, como si por fin se sintiera a salvo. Mateo observaba en silencio desde la silla. Sus ojos se movían entre el plato lleno frente a él y el cuenco vacío que Beatriz había dejado a Valeria. Tragó saliva, incómodo, incapaz de ignorar lo evidente. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la tensión. Era el vecino del piso de arriba, alarmado por el ruido. «¿Está todo bien?», preguntó desde el umbral, mirando con cautela el interior de la cocina. Javier asintió con un gesto rápido, pero el hombre no se movió. «Perdona que me entrometa», añadió el vecino, «pero no es la primera vez que escucho a la pequeña llorar. Siempre con el mismo tono de súplica, y me preocupaba». El rostro de Beatriz se tensó. «No tiene derecho a...», comenzó a decir, pero fue interrumpida por una voz suave. «Mamá...». «Siempre le das menos a Valeria», susurró Mateo, sin levantar la mirada. El silencio fue absoluto. Las palabras del niño pesaron más que cualquier argumento. Beatriz palideció y trató de negar con la cabeza, pero Javier ya no necesitaba más pruebas. La verdad estaba frente a él, clara e incontestable. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo temblar los vasos. «Se acabó, Beatriz», rugió, con rabia contenida. «No permitiré ni un minuto más este trato». Beatriz se quedó paralizada, con los labios entreabiertos. En sus ojos apareció una sombra de derrota. El vecino, incómodo, se retiró en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Valeria, todavía en brazos de su padre, sollozaba con alivio, como si aquellas palabras fueran el primer rayo de luz tras una larga tormenta. Beatriz se desplomó en la silla, comprendiendo que había perdido no solo un matrimonio, sino la confianza de todos. La mañana del domingo amaneció despejada, como si el cielo de Salamanca quisiera regalar un respiro después de tantos días grises. Los primeros rayos de sol iluminaban las piedras doradas de la Plaza Mayor, donde familias paseaban tranquilas y los músicos callejeros afinaban guitarras para llenar el aire con acordes de flamenco. El bullicio era el de siempre. Niños corriendo detrás de las palomas, turistas tomando fotos, y ancianos conversando en los bancos mientras disfrutaban del calor suave del otoño. En medio de aquella normalidad, don Javier caminaba con paso sereno,
sujetando la mano de Valeria. Llevaba la cabeza erguida, pero en su mirada había una mezcla de cansancio y alivio. El día anterior había sido una tormenta emocional. Discusiones, lágrimas. La decisión irrevocable de romper con un matrimonio construido sobre la mentira. Esa mañana, al firmar los primeros papeles de separación, había sentido el peso de la culpa levantarse poco a poco de sus hombros. Valeria, vestida con un abrigo azul y una bufanda de lana que casi le tapaba la barbilla, avanzaba junto a su padre con una sonrisa tímida. Sus ojos, que días atrás estaban apagados por la tristeza, brillaban ahora con un destello de esperanza. Cada paso que daba a su lado era un recordatorio de que ya no estaría sola, de que alguien velaría por ella sin condiciones. Se detuvieron en una cafetería tradicional situada en una esquina de la plaza. El camarero, un hombre mayor con bigote, los saludó con un cordial buenos días mientras les ofrecía una mesa junto a la ventana. Javier pidió 2 chocolates con churros, el desayuno favorito de Valeria, y la niña abrió los ojos con sorpresa al escuchar aquellas palabras. ¿Chocolate con churros?, preguntó, incrédula. Sí, hija, respondió Javier con una sonrisa. Hoy empieza de verdad nuestro nuevo comienzo. El camarero trajo la bandeja. Una taza de chocolate espeso y humeante, acompañado de churros dorados y crujientes. Valeria tomó uno con las manos temblorosas. Lo mojó en el chocolate y dio un mordisco. El sabor la transportó a los recuerdos de su madre, a aquellas mañanas en que todo era sencillo y feliz. Esta vez, sin embargo, no hubo lágrimas. Solo una risa suave que escapó de sus labios. Javier la observaba con atención, grabando cada gesto en su memoria. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. Apretó con suavidad la mano de su hija y susurró: «Nunca más estarás sola, Valeria, te lo prometo». El murmullo de la plaza seguía vivo a su alrededor. Un grupo de jóvenes tocaba palmas al ritmo del flamenco. Una pareja de ancianos bailaba torpemente en medio de la explanada, y los camareros servían cafés mientras las campanas de la catedral marcaban las 11. La vida continuaba. Pero para Javier y Valeria era como si todo se hubiera detenido para dejarles respirar en paz por primera vez en mucho tiempo, mientras mojaba otro churro en el chocolate. Valeria levantó la mirada hacia su padre. ¿De verdad ya no volverá a pasar?, preguntó con voz baja, como si temiera romper el momento. Javier la miró fijamente, acariciándole el cabello. «De verdad, hija. Ahora somos tú y yo. Y eso es suficiente para construir una familia». La niña asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa fue plena, sin sombras detrás. Afuera, la luz del sol bañaba los arcos de la plaza, envolviendo a padre e hija en un resplandor cálido que parecía bendecirlos. Mientras el sol caía sobre las piedras doradas de Salamanca, padre e hija supieron que comenzaba una nueva historia, escrita solo con amor. Aquella mañana luminosa en Salamanca quedó grabada en la memoria como un punto de inflexión. Después de tantas lágrimas, silencios y gestos de indiferencia, padre e hija lograron reencontrarse en una mirada de complicidad y en el calor de una taza de chocolate compartida. La ciudad seguía su curso. Las campanas de la catedral marcaban la hora, las palomas revoloteaban en la plaza mayor, y los músicos callejeros llenaban el aire de melodías familiares. Pero en el interior de un corazón roto y otro que aprendía a despertar, había sucedido algo mucho más grande: el inicio de un nuevo camino. Y ahora, queridos oyentes, si esta historia les ha conmovido, dejen un 1 en los comentarios. Y si creen que se podría mejorar o aportar algo distinto, marquen el 0. Sus voces siempre son bienvenidas, porque cada reflexión añade valor a este viaje compartido. La lección que deja esta historia no es complicada de entender, pero sí profunda de vivir. Nos recuerda que el amor no se mide en los banquetes sobre una mesa ni en las apariencias sociales,
sino en los pequeños gestos de cuidado, en la atención sincera, en la capacidad de escuchar un susurro de hambre antes que cualquier excusa. El perdón y la rectificación son posibles cuando el corazón se abre. Y cuando un padre decide mirar de frente a sus errores, entonces puede reparar las grietas y construir algo más fuerte que antes, porque al final, como bien saben muchos de ustedes, la verdadera riqueza no está en el dinero ni en el prestigio, sino en la certeza de que, cuando llegamos a casa, alguien nos espera con los brazos abiertos. Igual que una lámpara encendida junto a la ventana en una noche de invierno, un solo gesto de bondad puede iluminar las sendas más oscuras de la vida. Hoy, Valeria y Javier nos muestran que todos, incluso quienes han errado o han callado demasiado tiempo, pueden volver a empezar. El camino de la reconciliación no es fácil. Requiere humildad, decisión y, sobre todo, un amor que no se rinde. Pero el fruto es incalculable. La niña que lloraba en silencio bajo la sombra de la injusticia volvió a sonreír, y el hombre que creía que solo podía vivir para su trabajo redescubrió que la mayor empresa de su vida estaba justo en su propia casa. Ese es el poder de la familia. Sanar heridas, derribar muros y ofrecernos un refugio contra las tormentas. Queridos amigos, tómense un instante para reflexionar. ¿Qué papel ocupan hoy en la historia de los suyos? ¿Son ustedes quienes dan el pan fresco y la palabra amable? ¿O quienes, tal vez sin darse cuenta, han dejado a alguien al margen de la mesa? Siempre hay tiempo para corregir, para tender una mano, para escuchar un «tengo hambre», que a veces no habla de comida, sino de cariño. Y si esta narración ha tocado su corazón, los invito a compartirla, a hacerla circular como un recordatorio de que todavía es posible elegir la ternura, porque al fin y al cabo, todos buscamos lo mismo, un lugar donde ser amados, sin condiciones.